agradecerle su asistencia, su puntualidad también, y bueno, saludarlos en nombre del Ministerio, en nombre de mi ministra. Quería presentarme, soy Carlos Gallardo, soy director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización. Me acompañan Enrique Vera Castillo, que es Superintendente Nacional Adjunto de Tributos Internos de SUNAT, y Carlos Drago Llanos, Intendente Nacional de Gestión de Procesos, entre otros miembros de tanto de la SUNAT como del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización. Y quería, bueno, comentarles, darles un pequeño contexto de por qué estamos motivando estas reuniones, y luego ya darle el pase a la SUNAT, que nos va a brindar información valiosa para bueno, esta estrategia, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Esta estrategia de mejora en los indicadores de competitividad, en este caso en particular, nos referimos al del Doing Business, ¿no? Y solo quería comentarles algunos aspectos generales, ¿no? El indicador se compone del Doing Business, el general, se compone de 10 indicadores a su vez, y a partir de este año de uno adicional. Entonces van a ser en total 11, ¿no? Hay uno que se ha incorporado este año relacionado a contrataciones públicas, así que van a ser 11 desde este año. Es un tipo de encuesta por cada indicador, ¿no? De repente en alguno de los casos de ustedes reciben más de una encuesta, ¿no? Pero en principio son una encuesta por cada indicador. Estas proveen información referencial del año anterior, ¿no? Y que es importante después, digamos, queremos comentarles sobre eso, pero cuando ustedes reciben la encuesta hay una primera columna donde aparece la respuesta que se recibió o que se toma como referencial para Perú, ¿no? Del promedio, digamos, o sobre la base de todas las encuestas que se recibieron, se toma una respuesta general. Luego también es algo que queremos remarcar es que estas encuestas se basan siempre sobre un caso de estudio, ¿no? Y eso es importante para propósitos de hacer comparable y medir adecuadamente la evolución del indicador. Quien ahora podrá llevar sus productos a más mercados gracias. A ver si paramos el video, por favor. Con él, Enrique, quien ya, y entonces es importante para propósitos de hacer comparables los resultados y medir adecuadamente la evolución, como les comentaba, ¿no? Tercero, quienes contestan esta encuesta es diverso, no son siempre representantes del sector privado, ¿no? Hay algunos públicos a los cuales se les pide también una opinión, pero digamos el Doing Business se construye enteramente sobre la respuesta del sector privado. Son principalmente representantes de gremios empresariales, de estudios de abogados, operadores de comercio exterior, entre otros, a los cuales se les llama contributors por el término en inglés, ¿no? El Banco Mundial envía estas encuestas a los contributors en febrero de cada año, ¿no? Deben ya haberles llegado la encuesta o estarles por llegar, y da plazo para que contesten usualmente hasta mayo de ese año, ¿no? Y en esta encuesta se pide evaluar la competitividad de mayo del año precedente a mayo del año en curso, ¿no? Entonces, luego eso termina con una publicación que se hace alrededor de octubre de cada año, ¿no? Entonces, en este caso, el Doing Business que viene se va a llamar el Doing Business 2021, va a ser publicado en octubre de 2020 y en realidad evalúa el periodo de mayo del 2019 a mayo de 2020, ¿no? Eso creo que también es importante para propósitos de medir o evaluar qué es exactamente lo que hay que tomar en cuenta para contestar la encuesta, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cómo nos está yendo en este ranking, ¿no? En la línea azul es el puntaje que recibimos, ¿no? El indicador, digamos, o el indicador del Doing Business tiene un puntaje, y sobre la base de ese puntaje es que se establece un ranking, ¿no? Entonces, si bien el puntaje hemos evidenciado una ligera mejora en los últimos 4 años, eso no ha sido suficiente para, digamos, no ha impedido una caída relativa de posiciones. Hemos descendido más de 20 posiciones en estos últimos 4 años, ¿no? Cuando nos comparamos con los países de la Alianza del Pacífico, en la última edición todos hemos caído, pero nosotros caemos más, y la distancia
de nosotros con respecto al primero, que Chile, se hace más grande de una edición a otra, ¿no? De 12 a 15, a 17 posiciones, perdón. Este contexto es el que digamos, nos lleva o lleva a la ministra a encargarnos trabajar en una estrategia, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y esta estrategia de la cual queremos conversarles ahora, y es la que motiva realmente esta sesión, ¿no? ¿Cómo nos van el resto de los indicadores de los días que les he comentado, ¿no? El 11º indicador va recién a verse en octubre de este año, así que no tenemos una referencia, pero bueno, como vemos, el Perú le va bien en algunos indicadores asociados principalmente al acceso de las empresas al financiamiento, ¿no? Vemos por cada indicador la posición de Perú, la posición de OECD, y la franja gris más oscura corresponde al rango de posiciones del ranking de los otros países de la alianza, ¿no? Pero luego vamos ya descendiendo hacia otros indicadores donde nos va relativamente no tan bien, ¿no? Que están más relacionados al inicio de operaciones o al día de la empresa, ¿no? Donde vemos que hay algunos rezagos. Ahora, esto es lo que hemos, como parte de la estrategia, visto como una oportunidad de mejora, ¿no? Porque en principio estamos identificando digamos que hay espacio para hacer el rediseño de procesos, ¿no? Hacer algunos ajustes normativos y principalmente comunicar mejor, ¿no? Y eso es lo que quiero también poner énfasis en qué es lo que motiva, es eso lo que motiva la sesión de hoy, ¿no? La siguiente, por favor. Se lanzó una estrategia, ¿no? En el 16 de enero con la ministra se explicó a las 8 entidades públicas involucradas en estos indicadores del Doing Business, ¿no? Además participó el Banco Mundial, sobre lo que queríamos o cómo queríamos enfocar este trabajo, ¿no? Todo esto se enmarca en los objetivos de la política y el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Y a partir de esas reuniones que se conformaron 10 grupos de trabajo. En los últimos 2 meses hemos tenido más de 30 reuniones únicamente con sector público. La idea era poder identificar productos en el corto y el mediano plazo para poder, poder comentárselos a ustedes y justamente recoger también en esta sesión con los privados ya los comentarios que puedan tener con respecto a estos aspectos que hemos identificado para poder nosotros también retroalimentar, digamos, eso que nosotros hemos identificado, ¿no? Esto, este es el primer taller de una serie de talleres que vamos a tener, uno por cada indicador, al menos en las próximas semanas. Es probable que podamos tener algunos más por la temporalidad o el tiempo que hay para contestar la encuesta. Había una premura en tener estos talleres ya para que ustedes pudieran contar con esta información al momento de contestar las encuestas. Pero bueno, esto va a estar complementado con la elaboración de guías y con una estrategia de comunicar mejor. Para eso hemos habilitado nuestra web y vamos a estar incorporando ahí la información que tienen hoy en los folders que se les ha entregado, y también, digamos, un correo de consulta y información adicional sobre el indicador y sobre los supuestos que se toman para cada encuesta, para que lo puedan tener a la mano, ¿no? La meta es grande, ¿no? Esperamos poder lograr en las próximas 12 ediciones colocarnos entre los primeros 50, en las primeras 50 economías en este ranking, ¿no? Y para eso, si bien hay algunas medidas de corto plazo que hemos identificado, el trabajo no termina, digamos, con esta encuesta, con el cierre de esta encuesta en mayo, sino que va a involucrar un trabajo a lo largo del resto del año hasta la siguiente edición de la encuesta, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Esa es la web que hemos habilitado. Todo este material lo van a tener disponible en esa web. Está el correo también que les comentaba, y la idea es poder tener habilitado para ustedes toda la información necesaria que les permita completar de mejor manera la encuesta, ¿no? Yo termino aquí y doy el pase a Enrique Vera, ¿no? Superintendente Nacional Adjunto de Tributos Internos de SUNAT, que nos va a dar algunas palabras de acuerdo al programa en relación al proceso de transformación digital que ha emprendido la SUNAT en beneficio, digamos, de los contribuyentes y la competitividad. Muchas gracias. Gracias, Carlos. También
agradecerles por su presencia. Como se señaló, este tema de competitividad es un aspecto muy importante que le preocupa al país en general. Como ha señalado Carlos, también no es que el Perú no haya mejorado, sino que otros países están mejorando más rápido que nosotros, lo que hace que nuestra posición relativa ha disminuido. Nosotros tenemos un interés particular en transmitirles lo que la SUNAT está haciendo al respecto, puesto que consideramos que en la evaluación anterior creo que muchas de las respuestas han estado asociadas más a percepción que a lo que realmente está pasando. Y queremos aprovechar este encuentro para transmitirles lo que la Administración Tributaria está haciendo. Yo de una manera introductoria y luego mi colega Carlos Drago va a entrar un poco al detalle de todo lo que estamos trabajando para que ustedes lo conozcan de primera mano y puedan tener, digamos, datos bastante más objetivos sobre hacia dónde estamos yendo como Administración Tributaria y por qué consideramos que el trabajo que estamos haciendo, si bien va a mejorar la gestión de la Administración, también va a impactar en que las empresas sean más competitivas. Entonces, como primer aspecto, señalaré que si ustedes se fijan en el lado izquierdo de la presentación, digamos, estamos desarrollando al interior de la Administración una nueva filosofía de control. Y tiene que ver con que nos estamos focalizando muchísimo más en el control preventivo. A diferencia de algunos años en donde era muy fuerte el tema de fiscalización, o sea, nos ocupábamos del contribuyente recién después de haber declarado. Y queríamos que la herramienta de fiscalización, que además de muy costosa, era la herramienta que iba a promover el cambio de comportamiento del contribuyente. Ahora, después de una maduración y de compararnos y conversar con otras administraciones tributarias de la región y del primer mundo, y por convencimiento también, creo que es más conveniente, menos costoso, más rentable, más productivo para todos, es enfocarnos en el tema preventivo. Así tenemos que hoy estamos trabajando muy fuerte antes de la declaración de impuestos del contribuyente. Y por ejemplo, mensualmente emitimos alrededor de 700.000 alertas, por ejemplo, avisando al contribuyente que tal día va a vencer su declaración. También mandamos avisos, 15.000 mensuales aproximadamente, señalándole que algunos comprobantes de pago no están vinculados al giro del negocio y en el 70% de los casos el contribuyente los retira para evitar un reparo posterior. Pero en conclusión, estamos intentando hacer que el control sea previo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya hemos iniciado el trabajo, pero queremos transmitirles también hacia dónde vamos con este tema de transformación digital. Todos ya sabemos el avance que hemos empezado con el tema del comprobante de pago electrónico. Hemos acabado el año pasado con que el 84% de la economía ya se hace a través de comprobante de pago electrónico y esperamos acabar este año con el 90% de la economía mediante este mecanismo. Y este trabajo debe estar culminando alrededor de mediados del año 2021, en donde entendemos prácticamente la economía ya completamente en comprobante de pago electrónico. También estamos actualmente apoyando a los contribuyentes en la presentación de declaración jurada mediante una nueva plataforma que hemos construido que recoge, digamos, los comprobantes de pago, la información que ustedes han presentado en los libros electrónicos. Y es como una declaración sombra, pero todavía limitada, puesto que para que la información se refleje ahí, es la información que ustedes han llenado previamente en sus libros electrónicos. El camino hacia el que vamos a emprender es a conseguir que ese paso de los libros electrónicos se elimine, se evite en el futuro. Porque si tenemos el comprobante de pago electrónico, estamos pensando que en algún tiempo, no muy lejano, ustedes ya no necesitan presentar el libro de compras ni el libro de ventas, porque todo armaríamos el comprobante de pago electrónico. Obviaríamos el paso de esos libros.
y tendríamos como fuente de información única el comprobante de pago, y de ahí saldría la propuesta hacia la declaración jurada del contribuyente. Entonces, eso es un impacto importante, puesto que va a reducir el trabajo que tienen las empresas para la presentación de su declaración jurada. No es un trabajo fácil, pero consideramos que es necesario porque mejora la eficiencia de la administración tributaria y también va a colaborar con la competitividad de las empresas. También, para efectos del pago del tributo y facilitar este cumplimiento de su obligación, podemos señalar, por ejemplo, que hoy se puede pagar, además de los medios que ustedes ya conocen, con cualquier tipo de tarjeta de crédito. Ya no hay problemas con ese aspecto. En muchos canales de atención y con NPS. El NPS es el número de pago de SUNAT, que en realidad no viene a ser sino un número que se autogenera, y en la eventualidad que ustedes no quieran pagar en ese momento o no dispongan del medio para pagar, con ese número pueden ir a cualquier banco o agente bancario y eventualmente hacer el pago. Eso que este número antes tenía una vigencia de solo un día, ahora tiene una vigencia mayor de tiempo, de forma tal que consideramos que permite que el contribuyente tenga bastante más opciones y facilidades para efectuar el pago. Entonces, eso es lo que en este primer brochazo les quería mostrar sobre la gran tarea que está emprendiendo la SUNAT, que no tiene por objetivo sino, como repito, el de mejorar la eficiencia de la gestión, pero también teniendo una mirada en reducir los costos de cumplimiento del contribuyente y, como tal, hacerlos más competitivas a las empresas. Y eso también se evidencia en el lado aduanero, donde, por ejemplo, trabajamos muy seriamente y de manera consistente en la reducción de las horas de importación. Y acabamos el año pasado con 79 horas y hace algunos años era alrededor de 150 horas. Entonces, todas esas acciones que estamos emprendiendo no solamente mejoran el control, sino impactan en que cada vez las empresas terminen siendo más competitivas. Ahora voy a dar ya pase a mi colega Carlos Drago para que muestre los datos exactos que evidencian de manera objetiva qué resultados estamos teniendo respecto de toda esta historia que les estoy contando. ¿Ok? Muchas gracias. Buenos días. Bueno, la presentación básicamente lo que está enfocado al tiempo que demora en pagar impuestos y a la postdeclaración. Si nosotros vemos, nosotros tenemos, entonces, nosotros tenemos, para el caso de estudio, se refiere, en la nueva encuesta, ¿no?, se refiere a un contribuyente que tiene ventas de más de 22 millones, ha iniciado actividades el 2018, ¿no?, y hay que evaluar lo que ha pasado el 2019, ¿no? Entonces, los indicadores que se miden en el caso de pago de impuestos es el número de horas que toma para pagar los impuestos. Ahí estamos hablando del IVA, que en nuestro caso es el IGB, renta, impuesto a la renta y contribuciones sociales. Después tenemos el porcentaje que se paga respecto a algunos impuestos, es el porcentaje de ganancia. También evalúa el número de pagos y desde hace unos 2 años se está evaluando el índice posterior a la presentación de la declaración. Nosotros estamos en el puesto, en el caso de impuestos, en el 121, y la idea es comentarles, entrar un poco al detalle de cómo ha venido este indicador. Hasta el 2016 se evaluaba básicamente los que corresponden al tiempo para pagar impuesto, al número de pagos y al porcentaje de impuestos sobre las ganancias. A partir del 2017 se evalúa la postdeclaración.
y después vamos a entrar un poco más al detalle, y ahí es donde nosotros hasta el 2016 veníamos, desde ya 10 años antes, veníamos con una mejora permanente, ¿no? O una reducción, especialmente por el tiempo que toma para declarar. Hacia el año 2009 nosotros teníamos más o menos 424 horas. Se fue reduciendo conforme se fueron implementando una serie de mecanismos electrónicos, tanto en la declaración y en el pago. Y se veía una mejora también en la reducción del número de pagos, ¿no? Hasta llegar al puesto 50. A partir del 2017, que se incorporó la postdeclaración, tuvimos una caída importante. En realidad, casi todos los países de América Latina tuvimos una caída importante, porque la evaluación respecto de la postdeclaración nos daba un índice muy bajo. Y ya entrando a lo que corresponde al Perú, en el caso de los diferentes índices que tenemos, el número de pagos se ha mantenido en 9, hace 10 años eran 12 y se ha ido disminuyendo poco a poco, pero ya estamos como que al límite también, ¿no? Hay poco margen ahí. Siempre vamos a tratar de que el contribuyente pueda declarar en un solo formulario, pero también tiene sus limitaciones en cuanto al sistema tributario, ¿no? También están los impuestos municipales que se pagan. Entonces estamos en 8 pagos. Creo que el promedio de la OCDE está en 11. Entonces creo que estamos relativamente bien. En el caso del tiempo para pagar impuestos, es el número de horas que se toma la empresa para poder declarar sus impuestos, y eso se ha mantenido en los últimos años en 260. Como le dije, hubo una reducción paulatina de 424 a 360, a 309, y ahora estamos en 260, pero hace algunos años se ha estancado, y ahí le vamos a comentar la reforma que hemos hecho durante el 2019, que esperemos tenga un impacto positivo. En cuanto a los impuestos y contribuciones, ese es un tema de política tributaria que la administración no puede intervenir mucho, puede proponer, pero finalmente hay una política que… Y no estamos tan mal. Como ven, el índice que está ahí abajo establece, es el índice del 1 al 100, o sea, transforma estos datos en qué tanto nos acercamos al 100%. En número de pagos estamos en 91.7, en el tiempo estamos en 67.4, que creemos que ahí nos queda todavía un margen de mejora importante, y en la tasa de impuestos estamos en 84, donde estamos en el puesto con indicador de 19 en la postdeclaración, ¿no? Y esto nos lleva a ese ranking. Entonces, ¿qué hemos hecho para reducir el tiempo para pagar impuestos, ¿no? Esto actualmente se divide en el número de horas. Este es el caso del IGB. En el caso del IGB, preparar la declaración, en la última encuesta salió que toma 98 horas, 12 horas en declarar al año, ¿no? Y el pago, bueno, como es pago casi en el momento de la declaración, no tiene horas, digamos. ¿Qué es lo que hemos hecho desde el 2018 y se ha ido reflejando en el 2019, ¿no? Primero, que hemos utilizado la información del registro de compras y ventas para proponerle al contribuyente la declaración, proponerle las bases imponibles, tanto de ventas como de compras, y otra información también que ya tiene la administración, como los pagos a cuenta, los cambios de coeficientes. Todo eso ya se le propone en la declaración al contribuyente. Y luego también, como comentó Enrique Vera, nosotros también tenemos una nueva plataforma, o sea, estamos abandonando el PDT, que si bien es cierto nos permitió también reducir el número de horas en su momento, no interactúa con la SUNAT, sino uno puede bajar información, pero lo hace fuera de línea y luego enviarlo, ¿no? En este caso nosotros verificamos, como se conecta en línea, antes de enviar le informamos
si está afecto, en qué régimen está, le validamos, porque a veces los contribuyentes se equivocaban. También le proponemos ahí, en esa conexión, toda la información que tenemos a disposición y le proponemos en las casillas de la declaración. Y además, si es un original o es una rectificatoria también, ¿no? De esta manera que, en el caso de la rectificatoria, le proponemos todos los datos para que modifique el dato que corresponda, ¿no? Esa nueva plataforma ha venido implementándose desde el 2018, que comenzó la implementación, se ha comenzado a masificar durante el 2019, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios tiene, ¿no? Primero, como les decía, que tiene información de registro de ventas y compras, el cambio de coeficientes, ¿no? La afectación de los impuestos, a qué régimen están. También tiene muchos más reportes. El PDT era un poco más limitado, entonces acá tenemos reporte total de la declaración, ¿no? Le guarda un borrador de la declaración, ¿no? Y también realiza muchas más validaciones para que el contribuyente no se equivoque en el momento de la presentación. Esto se comenzó a implementar en el 2018. En el 2018 empezamos con un grupo y teníamos más o menos menos del 4%, y durante el 2018 y 19 se ha ampliado, y actualmente ya a diciembre solamente el 10% está presentando en el PDT o en un formulario virtual simplificado que tenemos. Ya el 90% está presentando en el Declara Fácil, donde nosotros, como le dije, le hemos simplificado la declaración. Y también los contribuyentes que presentan el registro de compras y ventas electrónico, ¿no? Que son aproximadamente 157.000 contribuyentes, nosotros le proponemos toda la declaración, con lo cual los contribuyentes que aceptan prácticamente se les simplifica toda la parte de preparación de la declaración, que es el costo mayor, digamos, ¿no? Cómo obtener información para poder trasladar desde los comprobantes y los registros hacia la declaración, que antes lo tenían que hacer por fuera y luego ingresarlo en el PDT. Ahora, como la administración tiene esa información, se los coloca en las casillas, con lo cual se simplifica sustancialmente la declaración. Como se ha comentado, existe el comprobante de pago, y en base a eso, en el caso de los contribuyentes más pequeños, los que declaran, por ejemplo, los que emiten su comprobante de pago en el portal de SUNAT, nosotros le armamos el registro de ventas y ellos solamente dan un clic y lo presentan. Los que presentan sus registros de ventas y de compras lo hacen en base a la información que ellos tienen, pero mucha de esa información ahora es electrónica. Entonces, prácticamente lo que hacen es cargar los comprobantes de manera electrónica en el caso de ventas. En el caso de compras, como se dijo, tenemos ya la masificación hasta el 2021, con lo cual la idea es eliminar el registro de ventas y el registro de compras cuando tengamos 100% de comprobante de pago en electrónico. Para este año vamos a avanzar en la eliminación del registro de ventas, porque el contribuyente que ya está 100% emitiendo sus comprobantes de pago, no tiene sentido, digamos, que vuelva a enviar una información que ya se tiene, ¿no? Entonces, ahí lo que vamos a hacer es proponerle un reporte, ¿no? Para que sepan todas sus ventas. En el caso de registro de compras sí se requiere que todos sus proveedores le hayan emitido de manera electrónica, con lo cual ahí tenemos que esperar hacia julio del 2021 para ya poder eliminar el registro de compras y proponerle efectivamente toda la información para que él valide, porque en el caso de las compras el contribuyente tiene que decidir cuáles son las compras que son válidas, incorporarlas a la declaración, y a partir de ahí ya hacer la declaración desde el comprobante de pago, ¿no? Pero si bien es cierto, ese es el camino, con lo cual creo que se va a simplificar sustancialmente el número de horas que le toma a un contribuyente declarar. En este caso, el avance que hemos hecho también es importante, porque el contribuyente, en el caso, por ejemplo, que hemos visto, está dentro de las 75 UITs, o sea, presenta el registro de ventas, emite también comprobante de pago electrónico. Entonces, desde los comprobantes ya puede generar su registro de ventas, desde los comprobantes que ha recibido de manera electrónica
los puede hacer, claro, tiene que ingresar el resto de comprobantes de pago que son físicos, que hemos visto que la mayoría de contribuyentes ya están emitiendo en electrónico a los contribuyentes que están en electrónico y necesitan hacer su operación, necesitan digitalizar ya más toda su operación, están incentivando a sus proveedores que también ingresen al comprobante de pago electrónico. Con lo cual, si bien es cierto, hay obligados, más o menos, hablemos de unos 100 o 120.000 contribuyentes que están obligados, en realidad ya ingresaron más de casi 400.000 contribuyentes al comprobante de pago electrónico. Entonces, con esa información del registro de ventas, ya no existe todo el trabajo de preparar la información desde la información del comprobante y electrónico y el registro de ventas, porque nosotros proponemos la declaración. Y ahí tenemos que el 92% de los contribuyentes verifica y ya acepta, ¿no? Esto ha ido mejorando, ¿no? Entonces, solamente el 8% de los contribuyentes modifican algún dato, ¿no? Y a veces tienen que ver con datos de arrastre de saldos, no necesariamente con la base imponible, pero igual hemos tratado de poner de manera objetiva que el 8% igual modifica, verifica, si bien es cierto hay una reducción sustancial de horas, igual hace una verificación, pero en el caso del 92% ya está aceptando, ¿no? Entonces lo que hemos estimado es que esto reduce más o menos unas 60 horas el número de horas de la preparación del IGB. Creemos que está estimado en unas 50 horas. Igual tenemos una cantidad de horas que tiene que dedicarse para esta verificación final, pero con el comprobante de pago, con la siguiente etapa, creemos que eso se puede reducir aún más, ¿no? En el caso de renta también, porque le ponemos las casillas de los pagos a cuenta, de los ingresos, ¿no? Y eso tiene una reducción menor y nos llevaría a 26 horas. Eso es lo que hemos estimado. Lo importante, creo, es que hasta antes de la última evaluación no teníamos una reforma importante. Es decir, esas 260 horas que se han mantenido en los últimos 4 años, en el medio habían cosas muy puntuales, mejoras puntuales que de repente no se percibían. En cambio, el 2019 sí ha habido un cambio total, ¿no? Hemos dejado una declaración que era en una tecnología antigua, que el contribuyente tenía que ingresar los datos, ¿no?, a una tecnología donde ya la SUNAT de manera transparente le propone toda la información que tiene, ¿no? Que ese es un gran avance también, porque a veces el contribuyente por un lado tenía información que había enviado la administración y otros también le habían informado obviamente sus compras, y eso nos servía básicamente para esperar la declaración, y en base a la información de las compras sacábamos diferencias y sacábamos nuestras fiscalizaciones. Eso ya no se hace, porque lo que nosotros hacemos es, en base al registro de compras que le han enviado otros, o sea, él lo puede poner, pero verificamos que el otro también lo haya puesto como ventas, le proponemos la declaración, ¿no? Entonces ya si acepta, por lo menos por el registro de compras y ventas, ya no tendría inconsistencias, ¿no? Porque lo que hacíamos antes también es detectar inconsistencias y luego salíamos a verificar eso. Ahora ya es menor el costo tanto para la SUNAT como para el mismo contribuyente, porque con esta información ya nosotros ya no vamos a hacer esas revisiones. Ya los riesgos son mucho más complejos, ¿no? O sea, hay que ver operaciones no reales. Entonces ya desde el registro de compras y ventas está amarrado a la declaración, con lo cual ya esa diferencia ya no existe. En el caso de la postdeclaración sí es distinto, ¿no? Ahí lo que hemos visto es que en la encuesta consideran que luego de la rectificatoria a un igual o a mayor monto, obviamente es a mayor monto, nosotros hacemos una fiscalización. Y ahí le quería comentar algunos datos. Primero, ¿qué es lo que mide el indicador, ¿no? O sea, el tiempo que conlleva cumplir con una corrección, con una rectificatoria, ¿no? Así es, rectificatoria hacia arriba. Los contribuyentes pueden rectificar reduciendo la base imponible, o sea, el débito fiscal,
¿no? O aumentando el crédito, con lo cual esas declaraciones van a reducir el pago, el monto del tributo. Pero el caso se refiere al que aumenta el débito fiscal, ¿no? O reduce las compras, con lo cual aumenta el impuesto. Entonces, ese caso, nosotros de la encuesta, ¿no? Lo que nos dicen es que hay un tiempo para hacer esa rectificatoria y además que demora 30.6 semanas una fiscalización como consecuencia de este aumento, de esta rectificatoria que aumentó el monto del impuesto, ¿no? Bueno, ahí he puesto la legislación, que ustedes lo conocen muy bien, que la única posibilidad que tiene la administración de verificar es cuando se reduce el impuesto, ¿no? O las bases imponibles, pero cuando es a más, es en automático, la rectificatoria en automático ya cambia la declaración original, o sea, no hay una verificación previa, ¿no? Ese es de cuando surte efecto en el momento que se presenta, solamente en el caso de cuando se reduce las bases imponibles, ahí recién vamos a tenemos la posibilidad de hacer una verificación y tenemos 45 días, ¿no? Ahora acá se evalúa el riesgo y en realidad igual son pocos los que se le hace una verificación, ¿no? Estos son los datos de lo que ha pasado realmente el 2019. Entre originales o sea, ¿cuántas declaraciones se presentaron? Se presentaron que quedaron solamente en original casi 1 millón, ¿no? O sea, 992.000. Y se rectificaron 210.000. Ahora, el universo de ese grupo, ¿no?, que se rectificaron, tuvieron alguna acción de inductiva. También quería comentarles cuál es el proceso que tiene la administración. Cuando la administración recibe las declaraciones, lo que estamos tratando de hacer ahora es alertar previamente. Pero aún cuando después de esas alertas se mantienen ciertas inconsistencias o por otra información de terceros, nosotros determinamos un riesgo del contribuyente, ¿no?, hacemos acciones inductivas y en algunos casos fiscalizaciones. Tanto las acciones inductivas, que fueron 210 para este universo de 210.000, como las 20 fiscalizaciones de los que rectificaron, no tienen ninguna relación con la rectificatoria, sino salen como consecuencia de otras acciones, ¿no?, de otra información, de otros riesgos, ¿no? Entonces, como dice ahí, son 0% de fiscalizaciones para verificar las declaraciones rectificatorias que determinaron mayor impuesto, ¿no? Inclusive, muchas de esas rectificatorias, ¿no?, son como consecuencia de que luego que le alertamos al contribuyente ciertas inconsistencias y él optó por presentar la declaración con las inconsistencias que nosotros le habíamos advertido, igual le hacemos una acción inductiva, ¿no?, y eso muchas veces provoca que él rectifique. Pero es como una acción inductiva, como consecuencia de eso rectifica. Pero no hay ninguna fiscalización como consecuencia de una rectificatoria que determina mayor impuesto, ¿no? Porque al contrario, bienvenido si es mayor impuesto, digamos, ¿no? Eso más bien nos parece que el contribuyente detectó algo, ya sea porque le informamos nosotros como consecuencia de una acción inductiva, una carta inductiva, ¿no?, o él mismo se dio cuenta y rectificó, ¿no? Porque nuestros recursos son escasos, entonces nuestra fiscalización van básicamente a los contribuyentes que tienen mayor riesgo, pero esto no es riesgoso, al contrario, puede ser un contribuyente que sea un buen contribuyente, ¿no? Entonces, ya evaluando la encuesta, esto de la postdeclaración tiene dos partes, digamos, lo que corresponde a la devolución del IGB, ¿no?, y corresponde a una devolución anticipada, que eso la legislación no lo contempla para este caso, por eso ahí se ha puesto 0 y en el momento por ahora no se tiene eso, pero en la parte de abajo donde está en rojo, ahí es donde creemos que sí hay que verificar las encuestas, porque tiene el tiempo que realiza una rectificatoria del impuesto en horas, ¿no?
En el impuesto a la renta, nosotros tenemos 39 horas para declarar 13 declaraciones, o sea, las mensuales más la declaración anual, que tiene un poco más de información, ¿no? Y acá se refiere a una rectificatoria en un periodo determinado. Con esta declaración también nosotros le proponemos toda la declaración. Entonces, creemos que, siendo un poco conservadores inclusive, si nosotros consideramos que una rectificatoria es igual a presentación de una original, debería ser el número de declaraciones entre 13, porque es un solo periodo, ¿no? El número de horas entre 13, ¿no? Y nos sale 3, ¿no? Actualmente en las encuestas el promedio que está saliendo es 16.5, ¿no? Que significa que es como si rectificaran por lo menos 4 o 5 periodos. Pero como esto se refiere a un solo periodo, y más aún, en el PDT no tenías la opción de que cargara toda la declaración original, la tenías que volver a hacer o haberla guardado para cargarla. Acá no, acá con el Declara Fácil uno ingresa y nosotros le mostramos, ya sabemos que tiene un original, le mostramos toda la información y ahí rectifica el dato, ¿no? Con lo cual se simplifica, inclusive podría ser menos de 3 horas porque ya le proponemos toda la información. Y en el caso del tiempo para completar una fiscalización, ¿no? Habla de 3.6 semanas, ¿no? Y el puntaje sale 4.5. Ese es el que nos está llevando, digamos, abajo, ¿no? en este indicador. Y creemos que debería ser no 4.5, sino 100, porque no hacemos ninguna fiscalización, ¿no? Entonces, va a depender de cómo se entiende la encuesta y cómo se llena la encuesta para que cambie sustancialmente y pasemos del 19.5 al 49.3, que es donde están otras economías, otros países que tienen el mismo sistema tributario que nosotros, ¿no? Y la misma lógica en el código tributario, ¿no? Que es solamente se verifican las que tienen menor impuesto y no la de mayor impuesto, ¿no? Yo creo que hasta ahí la explicación que les podemos dar, ¿no? De lo que hemos evaluado, y estamos llanos a cualquier consulta, pregunta. Bueno, muchas gracias, Carlos. Yo de repente solo comentar que efectivamente al inicio en mi presentación decía yo la importancia de tener en cuenta el caso de estudio, ¿no? En la medida que claro, en la secuencia de preguntas dentro de la encuesta, ¿no? Digamos, si uno se mantiene, digamos, apegado al caso de estudio, porque estamos hablando de una empresa de 20 millones o 22 millones de soles de ventas, ¿no? Incluso decíamos, en el caso en que, o sea, si es que hubiese efectivamente una fiscalización, ¿no? También es poco probable que la misma tomase 30 semanas para una empresa de ese tamaño, ¿no? Y por el solo hecho de la rectificatoria. Entonces creo que ahí para nosotros era importante, como vamos a enfocarnos, además de las cifras y la información que nos ha brindado Carlos, muy valiosa, en conversar con ustedes sobre cualquier duda que pueda haber sobre la aplicación o cuándo corresponde tomar en cuenta el caso de estudio y cuándo no, eso como primer comentario, ¿no? Y lo segundo es que la encuesta, digamos, va a estar, digamos, o sea, si hubiese alguna duda, ¿no? Lo segundo es comentarles que están las fuentes de información, como les decía, para poder seguir absolviendo cualquier duda que tengan, ¿no? Entonces, yo les doy el pase si es que tienen dudas, consultas, para que poder absolverlas en este momento o después en vía de estos medios, ¿no?
Yo, soy César Núñez del Consejo Privado de Competitividad. Más allá de la reducción de tiempos, mi duda va más si es que estas medidas de tecnología y todo lo que nos han mostrado, más allá de reducir el tiempo para los que efectivamente ya pagan, han logrado captar nuevos contribuyentes o han permitido que o se incremente la recaudación o hayan nuevos contribuyentes que ingresen a este universo de contribuyentes, por decirlo. Mi pregunta es si tienen ya mediciones o evaluación de esa magnitud. Bueno, lo que sí hemos visto es que la cantidad de inconsistencias que antes verificábamos se ha reducido sustancialmente, ¿no? Es decir, nosotros antes lo que verificábamos era inconsistencias que tenía el contribuyente y le mandábamos cartas inductivas o esquelas, ¿no? En este caso sí vemos que hay una reducción porque los contribuyentes ya están teniendo la información validada por SUNAT, con lo cual hay una reducción. Todavía es muy temprano para ver, porque lo que hemos hecho es, durante el 2019, los que ya presentaban, ¿no? Lo que hemos hecho es que migren a esta tecnología que les facilita. En paralelo, tiene que ver con otras acciones de la administración para poder incorporar nuevos contribuyentes, ¿no? Pero esas son acciones ya de ampliación de base tributaria que también se están haciendo. Pero ese dato no lo tengo en este momento, pero tiene que ver con otras acciones. Lo cual sí, esto lo que va a hacer es facilitar, ¿no? Pero lo que sí vemos, en el uso del comprobante de pago se ha ampliado, ¿no? Se ha ampliado también el monto de ventas de los restaurantes y hoteles, ¿no? Como consecuencia de que ya los clientes están pidiendo. O sea, sí se ve efectos, digamos, tanto de la factura electrónica como de la declaración, ¿no? Yo sí, en todo caso, quería complementar un poco la respuesta y efectivamente responder que sí tenemos la evidencia de que el entrar en el mundo del comprobante de pago electrónico sí ha permitido que podamos empezar a ver algunos contribuyentes que antes no tributaban, puesto que, digamos, tenemos el detalle de los consumos que hace cada persona y empezamos a ver que, por ejemplo, hay personas que no registran ingresos de manera formal y sin embargo tienen compras por montos importantes. Personas que pueden pagar a 2 o 3 hijos en la universidad católica y que no tienen ingresos. Entonces, esas cosas ya las empezamos a ver. Hemos contratado para esto, estamos en una serie de experimentos. Hemos ingresado también desde hace unos 2 o 3 años a la SUNAT perfiles de trabajadores que no nos podríamos imaginar antes. Hay matemáticos, químicos, físicos, que le llamamos nosotros analistas de datos y que empiezan a ver en toda la inmensidad de data que hay algunos patrones de comportamientos que evidencian que podría haber algunos montos de evasión y los empezamos a identificar. Hemos entrado incluso ahora último a las ventas electrónicas y también hemos visto por la frecuencia con la que hacen operaciones, los hemos citado incluso y los contribuyentes evidentemente dicen, pues con todas las pruebas que tú me estás exhibiendo, ¿cómo pago, no? Porque ya no hay forma que no lo dejemos ver, ¿no? Entonces creo que el comprobante de pago sí ha colaborado de manera importante, no solamente en identificar nuevos contribuyentes que antes no estaban, sino consideramos que también colabora en el aumento de la recaudación. Tan es así que el crecimiento de la recaudación del año pasado es mayor que el crecimiento del producto. En los últimos años, el crecimiento del producto de la recaudación está siendo mayor que el crecimiento del PIB, lo que aún nunca es suficiente la mejora de la gestión de la administración, porque todavía hay mucho margen, pero sí hace notar crecimientos importantes de recaudación. Recordemos que el 2017 la recaudación neta terminó en 90.000 millones y el año pasado hemos acabado con casi 111.000 millones, ¿no? O sea, en 2 años hemos subido casi 20.000 millones.
en términos, digamos, relativos, no constantes, pero muestra un tema. Ahora, me gustaría focalizarme en esta presentación. No sé si puede retroceder, Carlos, en algunas cosas como para dar. No sé si puede retroceder la presentación, por favor, porque lo cambié. Porque quiero que les quede claro algunas cosas que consideramos que son importantes y que me interesa que queden de la reunión como un aspecto principal, que es el objetivo, ¿no? Como se dijo, hay cuatro aspectos que se miden desde el punto de vista, digamos, de pago de impuestos. Uno más. Ahí, es de ahí. Si ustedes se fijan en la parte inferior, son los aspectos que se miden: número de pagos, el tiempo que demoramos en presentar las declaraciones, la tasa y el post-declaración. El objetivo, o sea, el óptimo es que todos estemos más cerca de 100. Entonces, en el primero, que es número de pagos, como señaló Carlos, ya hay poco margen. Ya hay poco margen e incluso estamos mejor que los países de la OCDE. Entonces, ahí muy poco lo que podemos hacer. Igual que en el tercero, que es tasa de impuestos, porque eso es la tasa. O sea, poco probable que se modifique, digamos. Entonces, no estamos apuntando por mejorar ni el primero ni el tercero en el corto plazo. Estamos intentando mejorar el segundo y el cuarto. El segundo creemos que va a tener un gran impacto porque la última medición se hizo básicamente cuando estaba vigente el PDT. Y consideramos que para este año, al haberse masificado la declaración en la nueva plataforma durante todo el año 2019, el 90% de contribuyentes ya usa la nueva plataforma y esta tiene todas las ventajas que se expusieron. Consideramos que ahora los tiempos de preparación de declaración deberían reducirse de manera importante. Entonces ahí vamos a tener esperamos que debiera tener algún impacto, digamos, relevante. Y el último es en el de la postdeclaración. Y ahí creemos que efectivamente ha habido un castigo por una percepción, en el sentido de que incluso la respuesta de la encuesta señala que nos demoramos 30.6 semanas para fiscalizar a un contribuyente que ha presentado una rectificatoria elevando el monto, o sea, mayor monto a pagar. Entonces, lo que la data demuestra es que ha habido 0 casos en los cuales hayamos hecho una fiscalización como consecuencia de que el contribuyente ha declarado una rectificatoria hacia arriba. 0 casos. Entonces, creo que más es una percepción que ha quedado en el tiempo y que nos ha hecho tener una calificación baja. Entonces, con esa explicación, lo que intentamos hacer es que ustedes conozcan de primera mano los datos de forma tal que les permita llenar la encuesta en el caso ustedes fueran, digamos, nuevamente invitados a participar de la misma, sobre los esfuerzos que está haciendo la administración para mejorar en estos aspectos. Por eso que también tenemos que entender que mientras más competitivo sea un país, y por eso trabajamos en eso, va a ser mejor para todos, no solamente para el sector público, sino también para el sector privado, porque un país más competitivo atrae mayor inversión. Y queremos aclarar estas cosas para que en la siguiente intenten ser lo más objetivos posibles. ¿Okay? Ese es el objetivo de esta reunión y de esta presentación. Y dejamos abiertas a cualquier duda que ustedes quieran seguir indagando, presentando sobre el tema. Buenos días. Carlos Moreano, un gusto. Primero felicitarlos. Vemos que ha habido grandes avances en cuanto a lo que es facturación electrónica, libros electrónicos, y como bien dicen ustedes, reduce indudablemente los costos tanto para los administrados como para la administración tributaria. He visto también que en los últimos años, precisamente con motivo de estos avances, se han ido eliminando infracciones, ¿no?, que ya generaban o se encontraban obsoletas, ¿no?, para ante estos avances que se realizaron. Pero de repente como ustedes saben, hay una infracción que en realidad es muy recurrente
que es precisamente la que comentaba, ¿no? O vinculada precisamente a la obligación de determinar el tributo, ¿no? Que es cuando el contribuyente rectifica, ¿no? Y rectifica para arriba porque errar es humano y evidentemente hay muchos errores, y rectifican la declaración para arriba, ¿no? Incluso ustedes comentaban de que las fiscalizaciones ex post a esa rectificatoria prácticamente no existen. Entonces, y dada la tendencia que hay en el mundo para que solamente, porque este tipo infractor del numeral 1 al artículo 178 es un tipo infractor universal, ¿no? Hay en todos los países, ¿no? Con algunos ajustes más, ajustes menos, pero bien, muy semejantes. Entonces, tal vez, y como la tendencia, quería comentarles, es de que ya no, por la rectificación, ya no se aplica la infracción, sino solamente a través de una fiscalización. Tal vez podrían evaluar el hecho de que ya no se atribuye la infracción por rectificar, ¿no? Porque la rectificación en sí tiene en principio contenido presunto nada más. Y cuando un documento tiene un contenido presunto, en principio no se debería atribuir tal vez esa infracción, ¿no? Porque ya hay países en Europa donde por la mera rectificación no se aplica esa infracción. Entonces, de repente lo podemos someter a consideración de ustedes para que evalúen esa posibilidad. Más aún si ya tienen la información de gabinete, ya tienen información virtual, que en realidad no, de repente ustedes pueden evaluarlo mejor, no meritaría ya atribuir esta infracción, que en realidad en muchos casos es una infracción con una sanción realmente significativa, ¿no? Esa era la opinión que quería decirles. Gracias. Sí, efectivamente. A veces la tecnología avanza más rápido que nuestro código tributario. Entonces, sí necesitamos una revisión. Queremos hacer cambios en la ley del IGB por el tema de los registros, porque ahí habla de que el contribuyente tiene que llevar un registro de compras y ventas. Y ya al tener la factura eso comienza a perder sentido, digamos. Igual en el caso de la rectificatoria, o sea, la idea es hacer una revisión de todo lo que necesitamos para implementar. Como consecuencia de esta implementación ya algunas cosas quedan desfasadas, ¿no? Y efectivamente está dentro de los temas que tenemos que evaluar. Iguales son leyes, ¿no? Ese es el gran inconveniente que podemos tener. Igual se está haciendo la propuesta, varias propuestas, ¿no? No tengo el detalle ahorita de las rectificatorias, pero ese es un tema que tenemos. Vamos a revisarlo en el ámbito con la masificación del comprobante de pago electrónico y la eliminación del registro de ventas y la propuesta del registro de compras, basándonos ya en el comprobante. Si un contribuyente va a hacer una rectificatoria, en realidad lo que tendría que hacer es primero generar una nota de crédito, una nota de débito, lo que corresponde en el comprobante, y a partir de ahí le volvemos a llamar la declaración rectificatoria. Entonces ya eso pierde sentido, digamos, ese tipo de sanciones, hay que ver otras cosas, ¿no? Efectivamente, estamos de acuerdo. Interesante la pregunta, porque en realidad el haber entrado al mundo electrónico, la realidad nos hace repensar mucho de nuestros procesos. Estamos todos los días cuestionándonos qué cambios debemos hacer. Y por ejemplo, menciono punto. Si en alguna parte ya tenemos el 100% de comprobante de pago electrónico, es en recibos por honorarios, por ejemplo, ¿no? O sea, porque todos los recibos por honorarios ya son el 100% electrónicos. Y entonces la pregunta que tendría que hacerme es, yo tengo que esperar que el contribuyente presente su declaración para que recién ahí yo pueda emitirle una orden de pago, eventualmente si es que hay alguna omisión al pago, o ya tengo la información al 100%. Entonces, lo lógico sería que si yo tengo la información, yo ya ni siquiera necesitaría que él declare, simplemente yo le debería emitir de frente una orden de pago en el supuesto caso que él hubiera omitido cumplir con esa obligación del pago, ¿no? Pero eso significa que hay que hacer un cambio legal. Entonces, pero lo dejo digamos, en el auditorio como todos los impactos que va a tener el haber entrado al mundo electrónico. Cambia completamente la lógica, ¿no? Antes nosotros íbamos con fedatarios a verificar si un negocio entregaba o no comprobante de pago, porque era físico. Ahora, en el mundo electrónico, estamos viendo cómo lo vamos a hacer, porque ya cambió o sea, lo que quiero decir es, todavía no tenemos un largo debate por delante sobre cómo cambiar nuestros procesos, porque nos impacta también hacia adentro. Y bueno, hay ideas bien locas, pero sería muy arriesgado comentarlas mientras no las tengamos cerradas, pero todas apuntan a
a dar valor agregado a la información que tenemos, ¿no? A darle valor para el contribuyente y para la administración, ¿no? Y eliminar pasos innecesarios, ¿no? Porque ya con la tecnología nosotros, por ejemplo, estaba comentando en el caso de los trabajadores independientes, en realidad ellos hasta ahora piden su suspensión de pagos a cuenta. Si nosotros tenemos ya la información del 100% de sus recibos por honorarios que son electrónicos, ya nosotros podríamos decirle hasta cuándo puede suspender porque tenemos la información. O sea, cosas así nos están cambiando. Algunas cosas las podemos sacar a nivel de resolución de superintendencia, ¿no? Por ejemplo, pero otras van a ser a nivel de decreto supremo o ley, ¿no? Estamos trabajando todos esos temas. Bueno, yo les agradezco su visita, su tiempo. Nosotros vamos a compartir esta información. Esperamos, es probable que tengamos una sesión adicional en la próxima semana para poder buscar, convocar a más representantes, a más contributors. Así que de repente, bueno, nos volvemos a encontrar.